Muchísimas gracias por la invitación. Hablemos un poquito de COVID en los pacientes con cáncer. Eventualmente estamos en plena pandemia. COVID hoy ha sido muy, muy importante desde el año pasado y eventualmente entender cuáles son los procesos y las diferencias de COVID en pacientes con cáncer es importante porque a partir de ahí se tienen que hacer una serie de recomendaciones específicas para los pacientes con cáncer y COVID. Al final, no solamente sucede en el paciente con cáncer que tiene que haber un muy buen balance. Sin embargo, en el paciente con cáncer en especial, tiene que haber este balance entre el COVID y el tratamiento. ¿Por qué? Porque al paciente con cáncer no lo puedes mandar a su casa a aislarse sin darle, o sin continuar su tratamiento, sin continuar su vigilancia, sin continuar siendo una prioridad tratar su enfermedad. Entonces, claramente, muchas de estos factores que no aplicaron en otras enfermedades, como algunas enfermedades reumatológicas, algunas enfermedades neumológicas, en el paciente con cáncer se vieron completamente diferentes y tiene que ver precisamente con que al paciente con cáncer sigue siendo una prioridad de una epidemia que ya teníamos antes de esta epidemia. Es decir, COVID es una epidemia, por supuesto, una epidemia que lamentablemente ha matado en poco tiempo muchas personas. Sin embargo, el cáncer lo ha hecho durante mucho tiempo y sigue siendo una epidemia. Entonces, algo importante del paciente con cáncer es posicionar exactamente cuál es la posibilidad de tener un SARS-CoV-2 o tener una infección por COVID-19. Solamente el 1% de los pacientes con cáncer hasta ahorita en el mundo han tenido COVID-19, ¿no? Por supuesto, el paciente con cáncer tiene ciertos factores que los hacen ser pues interesantes en el sentido no solamente de sus tratamientos, sino en el sentido de que al final pues el cáncer es un estado de inmunosupresión y sobre todo ver si hay algunas diferencias fisiopatológicas en cómo se comportan los pacientes con cáncer. Cuando vemos, por ejemplo, el número de pacientes que tuvieron COVID-19 y la mortalidad, vemos que hay algunos factores de peso que aumentan la probabilidad de muerte. Primero, mayores de 40 años, mayores sexo masculino, tener raza afroamericana versus o hispanos versus los anglosajones aumenta la posibilidad, que esto puede tener que ver otras diferencias, no solamente genéticas, no solamente raciales, sino también puede tener alteraciones socioeconómicas o diferencias socioeconómicas. Y es más frecuente que haya un COVID-19 severo o incluso una mortalidad en aquellos pacientes que tienen linfomas y leucemias más que en tumores sólidos. Entonces, esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final también el tumor hematológico es un tumor con mayor inmunosupresión en los tratamientos de quimioterapia como los tratamientos modernos, también lo que generan es mayor inmunosupresión en los pacientes que tienen leucemias o linfomas. Entonces, no nos sorprende que los pacientes con COVID-19 los pacientes con neoplasias hematológicas tengan mayor prevalencia de tener un incidencia de tener un COVID-19 grave y tener también mayor mortalidad. Cuando vemos la mortalidad de los pacientes con cáncer, lo pueden ver en la figura de la derecha, cuáles son los pacientes o cuáles los tumores que más probabilidad tienen de generar muerte basado en el grupo etario. Primero, leucemia. Prácticamente no importa el grupo etario en el que se presente, es uno de los tumores que más aumenta. Mieloma es también uno de los tumores que más aumenta. Linfoma, siempre y cuando sean linfomas de la vida adulta, 60, 69 años, 70, 79 años. Y hay otros tumores como cáncer de próstata, como cáncer del sistema nervioso central, como cáncer del tracto urinario e incluso colorectal, que son sumamente dependientes de la edad. Es decir, no importa tanto el tumor, lo que importa en realidad es la edad y más que la edad, en realidad, lo que importa es las morbilidades, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de comorbilidades, ¿cuáles son las comorbilidades que aumentan la probabilidad de tener COVID-19 y de que se queden hospitalizados? Este es un estudio español, un estudio descriptivo que demostró que los pacientes que tenían cáncer, pero que además tenían hipertensión, que tenían enfermedad crónica cardiovascular, que tenían diabetes, que tenían enfermedad crónica EPOC y que tenían obesidad, eran los 5 factores más frecuentemente asociados a un COVID-19 en el paciente con cáncer grave, es decir, complicaciones de COVID-19 graves. Entonces, claramente en aquellos pacientes que tienen
una o dos comorbilidades, aumenta la probabilidad de tener que aquellos bueno, la probabilidad de estar grave, más bien, que aquellos pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, y claramente tener más comorbilidades aumenta también. Pero hay otros factores interesantes. Agentes antineoplásicos. En general, los agentes antineoplásicos, en general todos, ahorita vamos a hablar un poquito y vamos a hacer algunas diferencias, pero pudieran aumentar la probabilidad de tener cáncer, sobre todo cuando hablamos de tratamientos de inmunoterapia. Sin embargo, hay mucha evidencia de que los tratamientos de quimioterapia o incluso algunos otros agentes biológicos, específicamente inhibidores tirosinos sinasas, las terapias biológicas que muy utilizadas en cáncer de pulmón, no aumentan en demasía la probabilidad de tener un COVID grave. Ahora bien, si fumas es un mayor factor de riesgo para tener un COVID grave. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades ya en el paciente con cáncer que además tiene COVID? ¿Cuáles son las comorbilidades que más aumentan el riesgo de muerte? Porque en la pasada era el riesgo de tener un COVID grave, ahorita estamos hablando del riesgo de muerte por COVID. Entonces, primero, pacientes con cáncer, claro que aumenta la probabilidad de muerte asociada a COVID, que comparado con los pacientes sin cáncer. Ustedes pueden ver el riesgo relativo 3.56, lo que significa es casi 250 veces más probabilidad de 250% más, perdón, no 250 veces, perdón, 250% por ciento más probabilidad de morir por COVID-19 en el paciente con cáncer. Ahora bien, si a eso le agregamos las comorbilidades que mencionábamos, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, EPOC, aumentan la probabilidad. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, el tener enfermedad cardiovascular, diabetes o hipertensión sin cáncer y lo comparamos en aquellos pacientes con cáncer y lo aislamos, es decir, como factor independiente, como factor de riesgo independiente, ustedes pueden ver que está cercano a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cuando hablamos de COVID no es cualquier cosa, porque al final el COVID tiene esta tropismo por enfermedad neumológica, enfermedad por el pulmón, y entonces el riesgo cuando uno tiene una enfermedad pulmonar crónica aumenta claramente, aunque no es el que más riesgo genera. Bueno, el cáncer está equiparable a esto. Hay algunos más, por supuesto, hay algunos que te agregan más, como la enfermedad cardiovascular, pero el cáncer definitivamente no hay que minimizarlo. ¿Cuáles son los factores predictivos? Nos volvamos otra vez a los factores predictivos, ahora en un estudio del Reino Unido para en pacientes hospitalizados para tener hospitalización por COVID, es decir, para tener un COVID grave que requiera hospitalización. Uno de los principales factores predictivos es la edad. Obviamente estamos hablando de pacientes con cáncer, y uno de los factores predictivos más importantes es la edad. La probabilidad de tener una hospitalización es directamente proporcional a mayor edad. Ahora bien, si vemos los otros factores, se mantienen en general muy constantes, pero la edad, sobre todo cuando se combina cáncer, edad y alguna otra enfermedad concomitante crónica, como diabetes, como hipertensión, como enfermedad cardiovascular, definitivamente aumenta mucho la probabilidad de tener un cáncer, un cáncer que requiera una hospitalización. Digo, un COVID en un paciente con cáncer que requiere una hospitalización. Factores importantes, bueno, ¿cuáles son los factores que te generan en esta otra cohorte en pacientes con leucemia y solamente pacientes con leucemia? Yo sé que eventualmente la idea era hablar de cáncer de pulmón, pero claramente hay que hacer algunas diferencias entre los pacientes con cáncer de pulmón y COVID y los pacientes con otras neoplasias. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en una de las principales neoplasias que mayor riesgo tiene de COVID y mayor riesgo tiene de muerte es precisamente en los pacientes con leucemia, donde nuevamente la edad, donde no ser tratada versus ser tratada la leucemia aumenta. Y esto es algo importante a considerar. A ver, hay algunas guías que de hecho se desarrollaron en el INER, que de hecho muchas de ellas nos apoyó la doctora Carla, que es la doctora que acaba de dar la plática, que somos parte de un equipo que trabaja en el INER. Entonces,
¿Cuál es el momento ideal para tratar las neoplasias cuando un paciente tiene COVID? Ahorita vamos a hablar de algunas recomendaciones, pero, por ejemplo, en leucemias, incluso algunos hematólogos sugerían que no se diera un tratamiento hasta que se controlara mayor la posibilidad de tener COVID, porque en el paciente que recibe un tratamiento aumentan las probabilidades de tener un COVID grave cuando hablamos de enfermedad hematológica y cuando hablamos definitivamente del tratamiento inmunosupresor que necesitas cuando tratas esta enfermedad hematológica. Entonces, hay algunos otros tumores, como los tumores sólidos, repito, que tienen menos incidencia, pero fíjense que el cáncer, ya sea cáncer sólido o cáncer hematológico, en esta otra corte de hospitalización y enfermedad respiratoria severa, fue uno de los principales factores, sobre todo cuando hablábamos del cáncer hematológico. No hablamos de cáncer sólido, si bien el cáncer de pulmón claramente puede tener esta plausibilidad biológica del tropismo del COVID-19 y el daño pulmonar preexistente. Fíjense que a pesar de que esto tiene esta plausibilidad biológica, tampoco es que en los análisis multivariados, como ustedes pueden ver, realmente salga significativo. Ahora, claro, si el paciente está hospitalizado en una terapia intensiva, aumenta la probabilidad, o si el paciente tiene linfopenia o el uso crónico de esteroides, que en muchas otras neoplasias vemos. Entonces, algo importante es que, salvo inmunoterapia, porque ahorita lo vamos a tocar, salvo inmunoterapia, tratar aquellos pacientes con enfermedades, con tumores sólidos, con cánceres sólidos, incluyendo cáncer de pulmón, incluyendo cáncer de próstata, mama, como los tres principales incidentes, y en el caso de cáncer de pulmón, el más mortal, y en el caso de México también uno de los tres más mortales. Entonces, dar un tratamiento efectivo no aumenta la probabilidad de morir por COVID-19, de tal forma que esto es algo que afortunadamente se desarrolló rápido, que afortunadamente se supo rápido, y que esto nos permitió generar mejores estrategias para seguir tratando a los pacientes con cáncer, porque quedaba claro que cuando hablábamos de quimioterapia, cuando hablamos de radioterapia, cuando hablamos de terapia dirigida y cuando hablamos de terapia hormonal, como sucede en los pacientes sobre todo con cáncer de mama y en los pacientes con cáncer de próstata, nos quedaba esa duda de si nosotros no estábamos generando mayor inmunosupresión, y que cuando el paciente, si se infectaba de COVID-19, esto pudiera aumentar la mortalidad. Bueno, ninguna de estas estrategias aumentó la mortalidad. Aquí quiero hacer un claro paréntesis, porque en este estudio la inmunoterapia no resultó aumentar la mortalidad como tal, pero sí resultó aumentar la probabilidad de tener un COVID grave. Y entonces, los predictores de muerte en pacientes con cáncer y COVID-19, pues son varios, ¿ok? Pero algunos, bueno, la mayoría ya los mencioné, pero el uso de inmunoterapia es uno de los predictores que en varias otras series han demostrado que aumenta, y tiene que ver muy probablemente con el mecanismo de acción del tratamiento de inmunoterapia, y sobre todo tiene que ver que se coinciden algunos factores. Cáncer de pulmón, en cáncer de pulmón es uno de los tumores hoy más utilizados, donde el tratamiento, más bien, perdón, es uno de los tumores donde la inmunoterapia es muy utilizada, y es uno de los tumores donde más se ha demostrado el uso de la inmunoterapia. Y entonces hay algunos factores que hacen a estos pacientes ser más susceptibles a tener COVID-19, y tiene que ver, primero, con que son personas de mayor edad. La mayoría de los pacientes que responden a un tratamiento de inmunoterapia y que tienen un cáncer de pulmón son pacientes que tienen tabaquismo importante, y que son pacientes que tienen mayores de 65 años. Entonces, esto hace que las células T inmunes, como las células B, que son las células presentadoras de antígeno, tengan respuestas diferentes. Luego, en aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón o que tienen un tratamiento de inmunoterapia, también reducen la habilidad de las células B de generar esta respuesta
a los anticuerpos. Las células T también tienen tienen un rol muy importante en el control del SARS-CoV-2, del COVID-19, y entonces dar un tratamiento de inmunoterapia puede distraer precisamente a esas células T, porque al final lo que estás haciendo es tratar de estimularlas para que ataquen el cáncer. Entonces pueden, por así decirlo, distraerse de atacar el SARS-CoV-2 y por lo tanto puede haber mayor susceptibilidad a tener un mayor riesgo de tener un problema grave. Pero además, estos pacientes recordaremos que los tratamientos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, como en otros tumores, no solamente exclusivo de cáncer de pulmón, recordemos que tienen una toxicidad y que tienen toxicidades que son muy parecidas a lo que genera una enfermedad autoinmune. Es decir, pueden ser hipofisitis autoinmune, pueden ser hipotiroidismo autoinmune, pueden ser trombocitopenia autoinmune, pueden ser hepatitis autoinmune, pueden ser nefritis autoinmune. Es decir, estas toxicidades aumentan y muchos de estos pacientes, para tratar estas toxicidades, reciben esteroides a dosis tanto bajas como a dosis muy, muy altas, bolos de metilprednisolona cuando se presentan, y eso obviamente cuando se presenta la coincidencia entre un paciente que tiene esta toxicidad donde está recibiendo esteroides potentes, pero también esteroides por largo plazo, se infecta de COVID-19, ya habíamos visto previamente que el esteroide es un factor de riesgo. Pero además, cuando hablamos de la principal causa de muerte asociada a inmunoterapia, la principal causa de muerte es neumonitis. Entonces, obviamente, y queda claro que si la principal causa de muerte es neumonitis, cuando utilizas inmunoterapia y se asocia a que el mayor daño de COVID, que no es el único, pero sí el mayor y el más frecuente es precisamente neumonitis, pues entonces, por supuesto, te aumenta la probabilidad de morirse en estos pacientes con cáncer. Y si le agregas además a estos pacientes que tienen cáncer de pulmón, y si le agregas que algunos de ellos pueden haber recibido radioterapia, y si le agregas que tienes un enfisema pulmonar en muchos de los pacientes con cáncer de pulmón que fuman, pues entonces claramente se vuelve un círculo vicioso que eventualmente es muy, muy difícil romper, y que entonces estos pacientes tienen una mayor predisposición, que no significa que no debas tratarlos, lo que significa es que tienes que ser mucho más cuidadoso con estos pacientes y explicarles. ¿Por qué? Porque además se ha visto que las respuestas de los anticuerpos a SARS-CoV-2 son diferentes en los pacientes con cáncer, como son diferentes en los pacientes con enfermedades crónicas, como son diferentes en aquellos pacientes que estás estimulando con un anticuerpo monoclonal, tratando de estimular precisamente o despertando esta respuesta inmune. Entonces, estas curvas que se presentan, IgM, IgG, y la probabilidad de generar anticuerpos específicamente contra SARS-CoV-2 se ven disminuidas en los pacientes con cáncer, pero también se ven disminuidas en los pacientes con tratamiento de inmunoterapia. ¿Por qué será esto? Porque el tratamiento de inmunoterapia no es así tan fácil, no es solamente despertar las células tumorales para que ataquen a las células, despertar a las células, a los linfocitos T para que ataquen a las células tumorales. Tiene que cumplir una serie de pasos donde intervienen mucho, sobre todo en el microambiente, interviene el estroma. El estroma, me refiero a la célula plasmática, me refiero a la célula NK, me refiero al macrófago, me refiero al fibroblasto, que todos ellos pueden funcionar como células presentadoras de antígeno, pero que en este caso pueden disminuir la respuesta del linfocito T contra el tumor. Ahora bien, cuando estos, ¿cómo lo hacen? Generando mayor interleucina 6, generando mayor interleucina 1, generando mayor factor de necrosis tumoral, que eventualmente estas mismas interleucinas y estas mismas citocinas son las necesarias para generar una mejor respuesta contra el SARS-CoV-2. Aquí el problema es que disminuyen la respuesta contra la inmunoterapia y viceversa. Entonces, no son las mismas citocinas las que se necesitan para despertar a la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 que las mismas citocinas que se utilizan y que necesita el linfocito T para mantenerse activado para controlar el tumor. Entonces, no solamente se complica el SARS-CoV-2, sino que eventualmente se complica también nuestra probabilidad de respuesta a un tratamiento de inmunoterapia como anti-PD1, anti-PDL1. Repito, con quimioterapia esto no sucede, con radioterapia esto no sucede, con un tratamiento de cirugía menos, que no significa que no habrá que cuidar muchas otras cosas, pero eso no sucede más que con el tratamiento de inmunoterapia. Y entonces estamos hablando de evasión tumoral,
estamos hablando de tolerancia, de autoinmunidad, pero en este caso le estás agregando un factor externo que además es el SARS-CoV-2 que te distrae esta respuesta inmune y lo que hace es que eventualmente tengas una menor respuesta inmune. Entonces, no sé si me explican, no solamente el paciente con cáncer tiene mayor riesgo que adquiere, que adquiere SARS-CoV-2, tiene mayor riesgo de morirse por el SARS-CoV-2, sino que el hecho de que adquiera SARS-CoV-2 hace que tenga mayor riesgo de morirse por cáncer porque empieza a generar una serie de factores crónicos que lo que hacen es regular los anticuerpos, perdón, los antígenos coadyuvantes de la respuesta inmune. Y entonces estos antígenos coadyuvantes hoy sabemos que son lo que representa el futuro, es decir, el futuro en oncología que es, conocemos que hay antígenos coadyuvantes que cuando se generan, la respuesta inmune no se da y que cuando no se generan o al revés, la respuesta inmune se da de maravilla. Un ejemplo, los anticuerpos anti-MIF, que es otro antígeno que puede generar, que se genera en el tumor, cuando se genera este otro anticuerpo, a pesar de que nosotros estimulemos con la inmunoterapia al linfocito T, disminuye la probabilidad de responder al tratamiento de inmunoterapia. Entonces, el paciente con cáncer es un susceptible, es un paciente que tiene que tener muchos cuidados con COVID-19, no específicamente por la quimioterapia, como uno pudiera pensar lógicamente, ni por la radioterapia, sino por todas las cosas que están alrededor, incluyendo en el caso de que estemos dando un tratamiento de inmunoterapia. Entonces, hay muchas cosas que además hay mucha overlap, mucho que se empalman, ¿no? Entonces, si tú tienes, lo decía, ¿no? Si tú tienes tabaquismo, cáncer de pulmón, muchos de esos pacientes son fumadores crónicos, muchos tienen enfermedad pulmonar, pero además, si resulta que le diste radioterapia o si resulta que hizo una neumonitis por inmunoterapia, pero además tiene que SARS-CoV que genera una neumonitis, pues eventualmente las probabilidades de hospitalización y las posibilidades de tener un COVID severo aumentan, ¿no? Entonces, es bien, bien importante que antes, una de las principales consideraciones es antes de empezar un tratamiento de inmunoterapia en la actualidad, también tienes que hacer un screening para COVID-19, también tienes que estar haciendo en estos pacientes una medición de COVID-19 cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a tener complicaciones no esperadas en el paciente, sobre todo que está recibiendo un tratamiento de inmunoterapia. Y entonces esto te puede disminuir las posibilidades de que el paciente responda y esto es muy, muy importante. Y tiene que ver con esta cascada, esta que pongo aquí, que es bueno, el SARS-CoV-2 se adquiere, pero por supuesto hay veces que el paciente adquiere bajas titulaciones del virus, hay veces que hay altas titulaciones del virus. Esto parece ser que se activa, a pesar de activarse la misma vía regulada por el macrófago y esta tormenta de citocinas, hace la diferencia entre un COVID severo, un COVID leve, pero entonces recordemos que en estos pacientes con cáncer, en muchos pacientes con cáncer, estamos tratando de estimular esas citocinas, pueden aumentar la tormenta de citocina y hacer mucho más grave el daño, por ejemplo, al pulmón en los pacientes que estamos dando este tratamiento. Y entonces, pues ese es el impacto. El impacto no solamente de COVID en cáncer tiene que ver con lo difícil que fue adaptarnos, el conocimiento y el miedo que teníamos al principio de si el darle quimioterapia, el darle radioterapia hacía que los pacientes pudieran estar peor, sino que también lamentablemente la investigación en cáncer se vio retrasada lamentablemente por COVID. Bajaron mucho las posibilidades de nosotros de hacer protocolos y nosotros, créanme que últimamente estamos avanzando muy, muy rápido cuando hablamos de cáncer, pero bajó la investigación, bajaron el número, el porcentaje de pacientes que se podían meter en investigación y eso definitivamente también es algo que se lo debemos al COVID y que no es definitivamente algo bueno. Nosotros hicimos unas recomendaciones de INERSMEO, precisamente para tratar al paciente con cáncer. Esas fueron unas recomendaciones muy iniciales, unas recomendaciones que siguen siendo efectivas, pero son unas recomendaciones de qué hacer con el paciente que tiene un cáncer avanzado con sospecha de infección por COVID-19.
Primero, ante la sospecha de infección, lo que nosotros sugerimos y seguimos sugiriendo es suspender cualquier tipo de tratamiento oncológico. Oye, Jerónimo, pero nos acabas de decir que la quimioterapia no aumenta la mortalidad. Sí, claro, pero tampoco es que no puedas esperarte. Ninguna quimioterapia representa una urgencia y salvo en muy pocas ocasiones, salvo en 2% de los pacientes, y entonces te puedes esperar hasta que estés seguro de si el paciente tiene COVID o no. Luego, en todo paciente con cáncer avanzado con infección por COVID-19 confirmada, debe mantenerse en vigilancia clínica durante 14 días y no deberá iniciarse tratamiento ni continuarse en el paciente previamente tratado. Si la infección por COVID-19 se encuentra dentro del espectro leve o moderado de la enfermedad, después de 14 días se puede empezar el tratamiento. Sin embargo, en aquel paciente que no tiene, que requirió un manejo hospitalario fuera de terapia intensiva, lo que nosotros recomendamos es hacer pruebas de funcionamiento respiratorio para ver cuál es el daño pulmonar crónico que el paciente puede presentar y decidir si se puede dar un tratamiento de un tratamiento oncológico. Claro, cuando hablas de quimioterapia no hay tanto problema, cuando hablas de terapias biológicas no hay tanto problema, cuando hablas de inmunoterapia sí, como ya lo mencioné. El paciente que por infección por COVID-19 requirió manejo hospitalario en UTI es una de las decisiones más difíciles, tienes que poner muy bien en una balanza qué tan recuperable es y qué tan recuperable es con el cáncer también. Entonces, lo puedes volver a tratar, por supuesto, pero ahí definitivamente necesitas un equipo multidisciplinario que te permita valorar cuál es el daño funcional pulmonar crónico residual que te diga si puedes dar. Ahora bien, si quien se estaba preguntando si los pacientes con cáncer se deben vacunar, la respuesta es sí. Al menos con Pfizer, con la vacuna de Pfizer, de Moderna, de Janssen y de AstraZeneca, no hay ningún problema en pacientes con cáncer, se han metido pacientes con cáncer. Hay algunos efectos que sí en pacientes con cáncer se presentan más que en pacientes sin cáncer. Uno de los principales es el dolor muscular, pero repito, no se presentan en todos los pacientes con cáncer, se presentan en los pacientes que tienen un tratamiento de inmunoterapia. Es más frecuente que tengan fatiga y más frecuente, y la única que es significativa es que se tenga dolor muscular. Dolor muscular generalmente no grave, estamos hablando de grado 1, grado 2, que se pueden quitar con sintomáticos y eso no aumenta el riesgo ni de adquirir COVID ni de tener en el paciente con cáncer un efecto grave. Solo hay uno y solamente con una vacuna que es la de AstraZeneca, que en pacientes con cáncer aumentó la probabilidad de tener enfermedades trombóticas, y no solamente enfermedades trombóticas, sino también trombocitopenia. Y de aquí que ellos sacan una recomendación, AstraZeneca sacó una recomendación de no utilizar heparina o no utilizar anticoagulantes en estos pacientes. Sin embargo, queda claro y tiene que ser una constante que necesitamos difundir que el paciente con cáncer se debe vacunar, porque el riesgo de tener una complicación por la vacuna contra el beneficio protector de poder continuar el tratamiento, de poder continuar dando la inmunoterapia, de poder continuar el esteroide en caso de que lo necesites, porque muchos pacientes con cáncer reciben esteroide con la finalidad de aumentar el apetito, con la finalidad de combatir caquexia, sarcopenia. El beneficio en el paciente con cáncer es mejor que las posibles complicaciones, que no digo que no se presenten, pero se presentan también en pacientes que no tienen cáncer, ¿vale? Entonces, se tiene que vacunar a todos los pacientes con cáncer y esto lo recomiendan prácticamente ya todas las sociedades médicas oncológicas recomiendan vacunar al paciente con cáncer. Muchísimas gracias.